Sean bienvenidos este nuevo día al devocional número 4. Hoy tendremos un tema relacional con el cansancio que sentimos muchas veces, no solo como creyentes, sino como seres humanos. Y es importante relacionarlo, identificarlo. El cansancio no es solo estar agotado. El cansancio es una respuesta del cuerpo y de la mente cuando algo se ha exigido demasiado. El cansancio puede ser físico, puede ser mental, puede ser emocional. El cansancio físico es el más evidente. ¿Y por qué ocurre? Muchas veces porque nos falta descansar, porque nos alimentamos mal, tenemos exceso de trabajo o hay alguna enfermedad emocional que pueda estar aflorando en nuestro ser y no nos damos cuenta. ¿Cómo identificamos ese cansancio físico? A través de un dolor corporal, a través de un sueño constante, de una baja energía. Y es cuando el cuerpo está diciendo, necesito parar, pero no podemos escucharlo. El cansancio mental también existe. Y aquí es donde la persona puede tal vez no estar físicamente agotada, pero sí está saturada. ¿Por qué ocurre un cansancio mental? Porque pensamos demasiado, porque vivimos bajo un estrés constante, vivimos preocupados, nos rodeamos de circunstancias donde tenemos que tomar muchas decisiones. Por eso las señales de determinar el cansancio mental es cuando se nos presenta la dificultad para concentrarnos, cuando tenemos olvidos, se nos olvidan las cosas. Ay, yo dije y no hice. Entonces es esa sensación de una mente nublada y la mente te está diciendo, estoy sobrecargada. Pero también conocemos un cansancio emocional y este es uno de los cansancios más profundos. ¿Por qué ocurre el cansancio emocional? Porque tenemos problemas personales, porque mantenemos relaciones difíciles, porque tenemos cargas internas, dolor, frustración, enojo. ¿Y cuáles son las señales? Nos desanimamos fácilmente, nos irritamos fácilmente, mantenemos una sensación de vacío, de soledad, nos hace falta motivación y aquí es cuando el corazón grita, ya no puedo más. Entonces, ¿qué pasa cuando no atendemos el cansancio? El cuerpo empieza a hablar más fuerte, el estrés crónico, la ansiedad, los problemas de salud, las reacciones emocionales intensas. El cansancio ignorado se va a convertir en una crisis. Y por eso hoy una palabra para el espíritu con Jenny Joya ha traído a usted una enseñanza con respecto a un personaje bíblico que a pesar de que tuvo muchas victorias, muchas cosas buenas en su vida, un día sintió cansancio en un momento y fue Elías, cuando el cansancio te hace querer rendirte. Elías fue un profeta que se cansó y que quiso morir. Y ese Elías lo podemos leer en Primera de Reyes 19, versículos del 1 al 8. Dice la palabra: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los Baales. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo:
levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bueno, vamos a mirar esta palabra porque si después de una de las victorias espirituales más grandes que había obtenido en su vida el profeta Elías, llegó un momento en que cayó en un momento tan profundo de desánimo. Él había enfrentado a los profetas de Baal y Dios había respondido con fuego del cielo. Pero al poco tiempo lo embargó un miedo, lo embargó un cansancio que lo llevó a huir al desierto. Y allí estaba agotado, allí se sentía abrumado, tanto que pidió morir. Hagamos 5 reflexiones de esta historia. Y las grandes victorias, 1. Las grandes victorias no nos van a librar de momentos de debilidad. Y lo vemos. Elías acababa de vivir un milagro impresionante en el Monte Carmelo. Dios le había demostrado todo el poder, pero cuando vino el miedo, le dijo, y él se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en esas circunstancias? A veces después de grandes batallas espirituales ha llegado el cansancio emocional. ¿Cuántas veces has orado y has desfallecido? ¿Por qué? Porque no ves una respuesta de Dios. Así no lo creas, nosotros los siervos de Dios también nos podemos sentir agotados. 2. El desánimo puede distorsionar nuestra perspectiva. Elías pensaba que ya todo había terminado. Por eso en Primera de Reyes 19:4 dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Sentía que todo su esfuerzo no había servido de nada. Y tal vez tú también puedas estar pensando, te has cansado de orar porque ves madrugadas, sacrificios que has hecho, vigilias, ayunos, cosas por las cuales has estado orando y sientes que tu esfuerzo no vale de nada. Pero cuando estamos desanimados es cuando empezamos a ver todo peor de lo que realmente es. El cansancio del alma puede nublar la esperanza. Y yo hoy te digo, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, que Dios sabe cuándo responde, que Dios conoce las intenciones de nuestra oración, de nuestro corazón. Y por eso necesita a veces perfilarnos, a ser perseverantes, sin interés, porque tal vez tú puedes estar esperando la respuesta de esa oración y te puedes estar apartando después de que la obtengas. Entonces, ¿cómo vamos a engañar a Dios si Él sabe qué siente en nuestro corazón, cuáles son las intenciones de Él? 3. Dios no lo reprendió, Dios lo que hizo fue cuidarlo. Y lo sorprendente es que Dios nunca lo regañó por estar así. Primero envió al ángel para alimentarlo y luego lo dejó descansar. Dios conoce nuestras luchas. Y nosotros a veces creemos que nadie nos ve, pero tenemos unos fijos ojos desde el cielo que nos están mirando, que entienden cuán desanimados estamos, cuán confundidos, cuánto nos duele, cuán cansados estamos físico, mental y emocionalmente. Pero en Primera de Reyes 19:5 le dice el ángel, levántate, come. Así que antes de corregir a Elías, Dios atendió su necesidad física y emocional. A veces lo que el alma necesita primero es descanso, es parar, es silenciar nuestras voces internas. Entremos en espacios de silencio donde realmente pueda descansar nuestra alma. 4. Dios todavía tenía propósito para él. Elías pensaba que su historia había terminado, pero Dios aún tenía planes. Y después de ese momento, Dios le dio nuevas misiones y lo envió nuevamente a servir. En nuestros momentos de debilidad, no cancelemos el propósito de Dios. Aún si tú estás creyendo hoy que ya todo terminó, Dios todavía está escribiendo tu historia.
No te desanimes, deja que Él obre en ti. Quinto, no estamos tan solos como creemos. Elías pensaba que era el único fiel, pero Dios le reveló algo importante. En Primera de Reyes 19:18 dice, yo haré que queden en Israel 7,000. Así que el desánimo muchas veces nos hace pensar que estamos solos, pero Dios siempre tiene más personas obrando en silencio a nuestro alrededor, personas que va a usar para que nuestro propósito sea activado y podamos lograrlo. Así que Elías fue un gran profeta, pero también fue un hombre que se cansó, que se asustó, que se sintió derrotado, sin fuerzas, y aún así tuvo algo. Dios no lo abandonó. Cuando tu corazón se sienta agotado, Dios te va a traer descanso, pero siempre va a esperar que tú vayas a Él. Cuando creemos que todo terminó, Dios todavía tiene un propósito que nosotros necesitamos reconocer. Así que, si Elías huyó, viendo pues el peligro se levantó y se fue, dice en el versículo 3, quiere decir que Elías no enfrentó, sino que huyó. Y esto trae una revelación. El miedo y el cansancio son decisiones impulsivas. No huyó por falta de fe, huyó porque estaba emocionalmente agotado. Y nos puede estar pasando. Estamos huyendo de la presencia de Dios porque estamos emocionalmente agotados. 2. Elías se aísla. En ese versículo 4, se va al desierto y dejó a su criado. Y esto es peligroso. El aislamiento es una señal de un agotamiento tan profundo. Por eso hoy necesitamos entender la revelación de la palabra, que cuando alguien se aísla, deja de hablar, se desconecta, se encierra en sus pensamientos y eso puede ser muy peligroso. Elías en el versículo 4 quiere rendirse, dice, basta ya, quítame la vida. Y esto es mucho más fuerte también, porque un hombre de Dios queriéndose rendir, el cansancio no tratado puede llevar a tener pensamientos extremos. Así que no siempre va a ser por rebeldía, muchas veces va a ser por agotamiento emocional y profundo. En el versículo 5 y 6, Dios no lo reprendió, envió el ángel, le dio comida, lo dejó descansar, y esto quiere decir que Dios no corrige primero, sino que restaura primero. Otra situación en el versículo del 5 al 7 que deja ver es que Dios lo hace descansar. Elías duerme, come, vuelve a dormir, vuelve a comer. Dios entiende algo que muchos ignoran. Hay batallas que no se ganan orando nada más, sino descansando correctamente, teniendo una mente despejada, no nublada, llena de pensamientos que no nos corresponden. Y en el versículo 8, Dios lo fortalece para continuar. Caminó 40 días después de ser restaurado. Usted recupera fuerzas, retoma el camino y vuelve al propósito. Entonces, no todo lo que te pasa es espiritual, a veces también es emocional. Elías no necesitaba más fuego del cielo, lo único que necesitaba era descanso. Y muchas veces el cansancio va a distorsionar tu realidad. Elías pensaba, estoy solo, no puedo más. Pero no era la verdad, era una percepción alterada. Y eso nos suele pasar. Nos abandonamos en el dolor, en la tristeza, en la depresión. Nos silenciamos porque creemos que estamos solos. Pero Dios nunca nos ha dejado solos. Dios nunca nos ha descartado. Dios lo que quiere es que nos rindamos ante su presencia, porque Dios nunca nos va a reemplazar, nunca nos va a rechazar. Dios siempre va a buscar restaurarnos. Así que pregúntese hoy si está huyendo de algo, si se está aislando, si está emocionalmente agotado, si sientes que ya no puedes más. Entonces, no necesitas rendirte, necesitas ser restaurado. Hoy termino con esta frase diciéndole
que tú no estás perdiendo el propósito, has perdido son las fuerzas. Digámosle hoy al Señor que reconocemos nuestro cansancio, que hemos cargado más de lo que debíamos, que hemos callado lo que debíamos soltar y eso nos ha agotado. Hoy no queremos huir, queremos rendirnos, queremos que nuestra alma sea restaurada, queremos aprender a descansar en Él, a que nuestras fuerzas sean renovadas y a que Él nos levante una vez más. En el nombre poderoso de Jesús. Elías no necesitaba una nueva asignación, necesitaba una restauración. Y eso es lo que hoy o alguien necesita escuchar. Comparte este devocional para que otro pueda ser restaurado. Bendiciones.